Pero, ¿qué puede hacerle eso al matrimonio? Pues en primer lugar, es el inicio de un deterioro matrimonial si no se busca ayuda. Porque la unidad matrimonial necesita una compenetración y una profunda intimidad y un acercamiento completo de la pareja, y eso va a deteriorando el matrimonio. Destruye también lo sagrado que es el matrimonio, porque el matrimonio fue hecho por Dios y es un terreno sagrado donde realmente las cosas de Dios son las que tienen que estar ahí. Cuando uno permite que estas cosas de la sociedad comiencen a entrar en el matrimonio, eso entonces complica completamente. Pero también destruye la confianza construida por años Mm, y se pierde en minutos, porque una confianza eh, es producto de un trabajo intenso que comenzó quizás desde el noviazgo o no comenzó, porque hay muchos en el noviazgo que no construyen la confianza ni siquiera en el noviazgo, así que llegan fracturados al matrimonio. Pero cuando esto se da, destruye la confianza absolutamente, y muchos de los que están en este proceso creen que con confesar, pedir perdón, admitir, todo va a pasar como si nada hubiera pasado. No, al destruirse la confianza es como derribar una casa y hay que empezar otra vez a reconstruirla. Pero también destruye la familia en cuanto a la identidad de la familia, destruye la identidad del adicto, fracciona la identidad de la esposa y finalmente fracciona la identidad de los hijos, porque los hijos en alguna manera cuando se enteran van a decir, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Así es mm. que es una pérdida completa de la identidad y de la confianza, que son dos elementos necesarios dentro del matrimonio. Interesante para aquellos que se están conectando recién. Estamos en un café entre mujeres con el pastor Serafín Contreras, mi esposo, el pastor Miquel Castex, y estamos hablando de un tema súper importante, Así es. las adicciones. A la semana pasada hablamos de las adicciones y esta semana estamos hablando de las adicciones sexuales en el matrimonio. Pastor, lo que usted acaba de decir es importante porque eso viene, pueden ser cosas que vienen de atrás. Entonces, ¿cómo yo identifico? ¿Cómo yo como cónyuge, sea hombre o sea mujer? Porque a veces catalogamos las adicciones sexuales como netamente propias de los hombres. Mm. Y hoy en día hablamos la semana pasada que las estadísticas nos dicen que las adicciones dentro en el área de la mujer han aumentado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo identifico que mi cónyuge tiene un problema de adicción sexual? Ok, hay síntomas que son muy típicos, y todo esto lo comenzó a trabajar el doctor Patrick Carnes, más o menos en los años 1960. Él es psicólogo, y comenzó a hablar de la posibilidad de que la adicción, la sexualidad pudiera convertirse en una adicción. Pero en ese tiempo nadie procesaba eso, decían no, los psiquiatras decían que no, psicólogos decían que no. Entonces porque él de atender gente con la misma problemática, empezó a ver que los síntomas eran muy comunes. Lo que decía el uno o lo que decía la esposa o el esposo del otro eran muy comunes. Entonces él tomó 1000 de sus clientes, los casos de 1000 de sus clientes, y comenzó a estudiar la correlación que había entre los síntomas que él mismo, la persona decía, o el cónyuge. Entonces él encontró elementos muy comunes y dijo, esto evidentemente es algo que es muy característico. Y algunas de esas cosas que él consideró como síntomas visibles es, en primer lugar, un cambio de conducta en la persona comprometida en esto, caracterizado por querer estar mucho tiempo solo, Mm, o presente pero ausente, presente en cuerpo pero ausente emocionalmente
o espiritualmente. No participando y saliendo cada rato del grupo, cada momento del grupo, por tengo que hacer, tengo que hacer. Entonces era un proceso de aislamiento. Mm, Otra característica que se detectó es un bajo nivel de apetito sexual con su cónyuge o invitando a hacer cosas chocantes al cónyuge ujú, para querer transferir lo que vio en internet o en prostíbulos o en infidelidades. Entonces son como una hipersexualidad pero desviada y la otra es como una bajo nivel de sexualidad debido a que las exposiciones que ha tenido fuera del matrimonio han sido muy altas y dentro del matrimonio no son tan altas porque más o menos una relación sexual de matrimonio dura más o menos entre 3 minutos a 12 minutos. Eso es lo máximo. Pero una persona en procesos, por ejemplo, de porno o de infidelidades o de orgías puede durar horas. Entonces, eso encuentra que no lo puede hacer en el matrimonio. Entonces, en ese caso, como no lo puede hacer, invita al cónyuge a hacer cosas como sexo anal o cosas que pasan de la creatividad y caen dentro de la perversidad. mm, Porque en el matrimonio debe haber mucha creatividad en materia sexual para no caer en la rutina. Pero una cosa es creatividad y otra cosa es perversidad. ¿Cuál es la diferencia? La creatividad es arte. La perversidad es la destrucción del arte. Perversión es cuando uno quiere usar algo para lo cual no fue hecho. Si yo quiero usar un Volkswagen para meter 20 sacos de cemento, unas vigas de hierro, porque estoy construyendo la casa, eso estoy pervirtiendo el Volkswagen porque él no fue hecho sino para llevar 4 pasajeros. claro. Para eso yo tendría que buscar un camión de carga. Entonces, la perversidad en el matrimonio en materia sexual es preguntar, ¿fue fabricado para eso o no? Entonces, ahí no, esa es la diferencia entre creatividad y perversidad. Entonces, cambio de conducta, bajo nivel de sexualidad, en algunos casos, cuando la persona está ya muy comprometida, entonces tiene manejo de finanzas ocultas porque no quiere que vean el estado de cuenta de sitios, por qué se gastó ahí, qué es eso. Por ejemplo, una esposa empezó a investigar unos gastos y aunque aparecía otro nombre, logró investigar y se dio cuenta que era un prostíbulo. Mm, Otra descubrió que era un sitio donde se pagaba por internet de pornografía. Entonces llevan como fondos paralelos. Y un cuarto elemento que se ha encontrado es un enojo desmedido, una explosión de enojo. Y es que cuando la persona se ve muy cercano a ser descubierto, la mejor manera que tiene es explotar para que nadie se le acerque más. Y entonces son las 4 características. Ahora, hay otras características, estas son las 4 más internas, pero hay otras que luego comienzan a salir, porque a medida que no se manejan esto, no se detienen esto, entonces el doctor Patrick dice que a cada adicto le llega el momento en que las consecuencias son más graves o el mm, dolor es más grande hasta que admite que su vida está fuera de control debido a su conducta sexual. Algunos incluso llegan a ser motivo de noticia, tal como una censura pública cuando es un político, un ministro, un profesional o una persona reconocida. Entonces son acusados de comportamientos sexuales inaceptables y millones de personas que leen las noticias escandalosas y a pesar de su propia sensualidad, lo curioso es que ellos mismos que están cayendo en eso, como para manera de protegerse, hacen juicios severos
acerca de las personas que realizan actividades sexuales con niños o visitan prostitutas o llevan a cabo actos homosexuales en baños públicos o en amoríos o tienen amoríos. Entonces hablan, eso está mal, eso es terrible. Entonces es como una manera de protegerse. Voy a hablar mal para que no descubran lo que yo estoy haciendo. Claro. Es, y ahí entonces van cada día hundiéndose en el temor de ser expuestos públicamente y finalmente se puede llegar a un ciclo de profundidad porque es una espiral. Primero comienza el matrimonio a notar algo no está bien, luego la familia algo no está bien, los amigos algo no está bien. Y luego sigue. Así como el amor de pareja tiene que ir a lo que se llama el amor profundo y la relación con Dios también tiene que ir a un amor profundo, esto también va hacia la profundidad, pero es un ciclo de profundidad enfermizo, no es profundidad de raíz, de echar raíces para ser estable, sino que es profundidad de oscuridad, es un abismo. Y entonces allí son elementos dramáticos donde, por ejemplo, después de todo esto comienzan a suceder cosas como cuando lo sigue una patrulla porque lo encontraron haciendo sexo públicamente o en un carro, cuando termina con otra relación con la que nunca quisiste entrar, pero ya entraste, o cuando la pareja anuncia el final del matrimonio y ya la esposa o el esposo dice hasta aquí llegó, ya no quiero seguir más. Ese ya es el acabose, nunca pensó que llegara a suceder. O cuando algún amigo de los hijos de él descubren la fotografía de él en sitios sospechosos, Mm. o cuando tiene que dejar el trabajo porque en el trabajo lo encontraron usando las computadoras en horario de trabajo y entonces lo despiden, o cuando los hijos adolescentes se encuentran en la computadora que está viendo pornografía, o cuando el consejero de la escuela lo llama o la llama para informarle que la hija no quiere regresar a su casa porque después de 8 años confiesa que no quiere continuar actuando sexualmente e incluso lo pueden acusar o la pueden acusar de abuso con sus hijos. O finalmente, o no finalmente, pero previo a la final sería cuando sufre un accidente de automóvil mientras se exponía sexualmente. Algunos casos que ha habido que estando manejando actúan sexualmente y luego tienen un accidente. Y el último paso ya donde se puede llegar es incluso el suicidio, porque la persona pierde ya la esperanza, ¿no? Wow. Es increíble, ¿no? O sea, cómo... Sí, como va destruyendo poco a poco con el tiempo, o sea, deteriorando lo que es la adicción. Y ese es el propósito de la adicción es destruirte completamente, o sea, llevarte a un estado hasta el final de destrucción, o sea, no tener ninguna esperanza en el sentido de que se pueda mantener, sino que te lleva hacia ese lugar, hacia la destrucción completa. Exacto. Pastor Además querido, que, y además que lo que hemos mencionado ahorita es lo que la esposa ve, lo que los hijos ven, lo que la gente ve, no lo ven claramente, pero dicen algo no está bien. claro, Pero a eso se suma algo que solo la persona ve y se convierte en una pesadísima carga, porque nadie más lo ve, que son asuntos que solamente la persona en el proceso de adicción experimenta y lucha con eso, y eso es muy desgastante. Por ejemplo, cuando tiene que decir otra mentira que casi tú mismo te la crees. Entonces, dicen mentiras y llegan a creer que es una verdad. Claro. claro, Entonces, lo dicen con fuerza que quien lo escucha dice, verdad, creo que estoy juzgando mal. O, por ejemplo, cuando él o ella se dan cuenta que el dinero que gastó en la última aventura es igual a la cantidad que cuestan los zapatos que el hijo necesita.
Entonces, eso se lo come por dentro. O cuando la persona ve en la calle a alguna persona con la que ha tenido relaciones sexuales en algún baño o en algún otro sitio. Eso lo golpea, eso es un... O cuando toma la decisión de hacer viajes de negocio, no en base a intereses de la compañía, sino en la última aventura que está teniendo. Entonces inventa que va viajando, está viajando con la compañía, pero adentro se siente mal. O cuando le dice a alguien te amo, sabiendo muy bien que existen otras dos personas que también creen ser las únicas a las que él ama o ella ama. O cuando se sienta en un cuarto lleno de gente en el que se encuentran tres personas con las que ha tenido sexo recientemente y una parte de él o de ella sienten miedo de qué harían si se enteraran y otra se siente alegada por tu hazaña. O cuando la persona le dice a alguien te amo solo para lograr una relación sexual, pero en realidad no ama a nadie, ni solamente quiere ir a la cama con él o con ella. O cuando se siente mal porque los amigos se ríen del chiste del exhibicionista y resulta que la persona sabe que yo soy uno de los mismos, me exhibo. Entonces, todo eso son síntomas muy que taladran el corazón de la persona. Solamente lo sabe, pero es imposible vivir con eso. Es como una bofetada a cada rato, a cada momento y ya no sabe. Por eso al final muchos dicen, mejor Me me quito la suicidio. vida. Claro. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, para continuar, Pastor, tengo una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de las adicciones sexuales? ¿Qué es lo que menciona la Biblia acerca de estas adicciones sexuales? Bueno, la Biblia es muy clara, no explícitamente en cuanto a adicciones sexuales, como usando la palabra adicción sexual, pero sí agrupa algunas cosas y menciona fornicación, adulterio, lujuria, pasiones de la carne. La palabra fornicación es la que menos se ha traducido en forma correcta o nuestra cultura interpreta fornicación como sexo cuando no estoy casado, porque sexo cuando estoy casado sería adulterio. Entonces, fornicación se interpreta como, oh, ok, es cuando alguien que no se ha casado tiene sexo con alguien que no se ha casado, pero eso no es así. La palabra fornicación viene del griego forneia, de donde se desprende la palabra porno. Forneia, de ahí viene la palabra porno. Porno significa, o forneia significa todo tipo de actividad sexual que no está realizado dentro del matrimonio. O sea que cualquier actividad sexual, sea sexo con una persona casada o soltera, o porno, o bestialismo, homosexualismo, o sea, todo lo que es sexualidad fuera del ámbito del matrimonio, que es uno con uno, no uno con dos, no uno con tres, uno con uno, hombre, mujer, uno y uno, eso es catalogado como forneia. Y de ahí se desprende que en ese plano forneia estaría incluyendo todo lo que es adicción sexual en la Biblia. Ahora, lo que la Biblia sí es clara, pero muy clara, es que la Biblia declara tajantemente la antropología bíblica. Y la antropología bíblica, entendiéndose por antropología el tratado del hombre, así como la teología es el tratado de Dios, o sea, lo que la Biblia dice sobre Dios, antropología bíblica es lo que la Biblia dice sobre el ser humano. ¿Y qué dice? No hay justo ni aún uno. O sea que en esto no hay una persona que pueda decir yo nunca podría caer ahí, porque si me descuido podría caer. No hay gusto ni aún uno. Pablo habló explícitamente de eso y dijo, el pecado que mora en mí. Él dice, el pecado que mora en mí, o sea, que está dentro del ser humano. Pablo también enfatiza mucho el andar en el espíritu,
y luego habla del andar en la carne. Entonces dice, hay dos maneras de andar, en el espíritu y en la carne. Y describe en las obras de la carne fornicación, adulterio, orgías, todo lo que tiene que ver con asuntos sexuales fuera del matrimonio. Mientras que habla del fruto del espíritu, que es lo que debe estar en el matrimonio, que es amor, paciencia, gozo, temperanza, todo eso. Entonces la Biblia sí habla claramente de eso. Y también Pablo lo dice claramente. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Esto es importante. La Biblia habla de la debilidad del ser humano en materia sexual. ¿Por qué? Porque el sexo tiene un poder muy fuerte. Es poder de vida. Dios nos dio el sexo para que generáramos vida, pero el enemigo usó ese poder para generar muerte. De Así hecho, es. hoy de dónde viene toda esa ideología del aborto. Es tratar de eliminar aquellos hijos que vinieron de un encuentro no deseado porque fue fuera del matrimonio. Luego entonces lo disfrazan con derechos humanos y qué sé yo, pero en el fondo es vivamos como querramos, que si hay un niño lo eliminamos. Esa es una filosofía de muerte. Entonces, y esa nuestra sociedad se está dirigiendo hacia allá, hacia una filosofía completamente de muerte. Es un tremendo desafío en esta área. La Biblia sí lo dice claramente. Eh, Entonces. y es un desafío grande porque muchas veces no sabía que la palabra fornicación venía Sí, de forno, que viene siendo la pornografía. Y muchas veces consideramos que la pornografía, la tomamos muy a la ligera Ujú. y no nos damos cuenta el daño que eso puede causar a nuestro matrimonio, a nuestras propias vidas. Entonces, pastor, qué daños causa la pornografía en nuestras vidas? Porque adicciones, hay adicciones al alcohol, hay adicciones a las drogas, pero yo he escuchado, ¿no? Y he leído que este tipo de adicciones, cuando se recluye a la persona o la persona se abstiene de esas, tanto del alcohol como de las drogas, la persona puede seguir adelante, o sea, llega a haber un periodo de desintoxicación. Ujú. Nosotros nos quedamos Se, así. se congeló un poco, pero creo que ya se arregló, ¿verdad? Sí, Exacto, sí muy bien. escucho mi pregunta. A ver, otra vez, se cortó, entonces no pude captarla. Le hago nuevamente la Sí, pregunta, ¿qué daño causa la pornografía a nuestra vida? muy A bien, nuestra parte, a nosotros personalmente y al matrimonio y al núcleo de la familia. exacto. Bueno, ya mencionamos el daño que le produce al matrimonio, a la familia, rompe la confianza, rompe la estabilidad y todo eso, pero uno de los daños que muchas veces no se procesa es el daño cerebral. La Biblia dice claramente que los pecados sexuales, que el que peca sexualmente, dice, peca contra su propio cuerpo. O Mm, sea, daña su propio cuerpo. Por muchos años, muchos teólogos se preguntaban en qué sentido, por qué hace un énfasis que los pecados sexuales dañan, perjudican el cuerpo. Hoy ya, hoy ya se sabe por qué, porque la neurociencia ha crecido mucho, las investigaciones son muy buenas y está arrojando los resultados que evidentemente todo pecado sexual o toda desviación sexual, no solamente la porno, todo lo demás,
daña las neuronas porque las hace salir del diseño divino, y por eso es que es una adicción, porque las neuronas se afectan. Las neuronas son un regalo de Dios. Tenemos tantas neuronas como estrellas en la Vía Láctea, y cada una de ellas hace más de 10,000 conexiones continuamente. Cada vez que aprendemos algo se conectan y está en un proceso tremendo. Antes se decía que las neuronas que se morían no se podrían recuperar. Ahora la neurobiología dice que sí, y ellos hablan de la neuroplasticidad. Entonces dicen que el cerebro es maleable y puede ser modificado ya para bien o para mal. Entonces, si uno adopta actitudes que chocan contra el diseño divino, si tomamos en cuenta que este es el regalo más grande que tenemos, entonces, al sacarlo del contexto del diseño original, las neuronas se modifican, y ahí es donde viene la adicción. ¿La adicción de qué viene? Exceso de dopamina en algo placentero, que no solamente funciona en cuanto a sexo, sino a todo lo que produce placer. En los montos de placer, porque el placer no es malo, el que inventó el placer fue Dios, porque Él es un Dios placentero. Cuando Él habló desde el cielo, cuando Jesús estaba siendo bautizado, Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o de quien siento placer. Así que Dios es el creador del placer. Pero Él lo diseñó de tal manera que los montos de dopamina, que es un neurotransmisor que liberan las neuronas, fueran bien equilibradas a fin de que no pasaran el límite. Y cuando son bien equilibradas, producen placer, pero no producen adicción. Uno lo disfruta, uno dice, oh, qué bien, esta comida está riquísima, esta bebida está sabrosa, esta relación sexual estuvo muy bien. Eso está dentro de la cuota estimada por Dios en cuanto a la liberación de dopamina. Que a la vez, después de la dopamina ser liberada, le da paso luego, en una relación sexual, le da paso a otro como la serotonina, que es la que trae descanso, paz y tranquilidad. Pero cuando yo saturo mi cerebro, y es ahí donde la Biblia dice, peca contra su propio cuerpo porque está saliéndose de la norma, la dopamina es sobrepasada y desarrolla tolerancia porque es mucha la dopamina que libera, y entonces modifica los niveles de placer. Y es ahí donde una persona quiere más y más. Come un buen plato de comida, el cerebro lo disfruta y dice, el centro del placer del cerebro dice, está sabroso, pida otro plato. Si la persona accede y pide otro plato, entonces ya 2 platos no es suficiente, va a tener que subirlo a 3. Es igual con el alcohol, igual con el sexo. En ese momento se está pecando contra el cuerpo, porque nos estamos saliendo de la cuota diseñada por Dios. Ya se ha comprobado, por ejemplo, que un abuso sexual de un niño o de un joven desconfigura el cerebro. Y ese trauma que impactó el cerebro puede traer consecuencias más adelante si no hay un proceso de restauración. Entonces, ese es el problema. El problema es que se modifica el diseño de Dios. Por eso es que la Biblia promete transformación. Pablo, escribiéndole a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, dice, presente en el cuerpo. O sea, si el cuerpo es el problema de tu vida, si el cuerpo es donde están las pasiones, preséntele eso a Dios para que entre en el camino de la transformación. Y dice, y esa transformación viene por la renovación del entendimiento. Entonces la Biblia está hablando de que sí se pueden renovar las neuronas. Y por eso es necesario, primero, evitar caer para no dañarlas. Segundo, si se cayó, buscar ayuda para entrar en un proceso de reconstrucción de la vida. Okay.
¿Tú tenías alguna pregunta? Sí, muy importante lo que acaba de mencionar, pastor. También quería aprovechar a hacerle otra pregunta acá y es importante, pastor. Ajá. ¿Existe o puede haber adición sexual dentro de una familia cristiana, dentro de la iglesia? Sin duda que sí. Puede existir y va a existir si hay descuidos, porque en primer lugar, como lo vimos con la antropología bíblica, la Biblia dice todos estamos propensos justamente a cualquier cosa. Eh, Existe la posibilidad y asombrosamente los niveles están subiendo cada día más. La encuesta realizada Wow. por el grupo Barna, que es un grupo aquí en Estados Unidos especializado en encuestas, a petición del ministerio Proven Men's Ministries, que le pidieron que hiciera una investigación, y en ella ellos usaron una muestra representativa a lo largo y ancho de los Estados Unidos, entrevistando a 388 hombres adultos cristianos. Y la encuesta arrojó cifras muy reveladoras que ahora han subido, porque esta encuesta se hizo más o menos como un poco más de 8 años. Ahora ha subido. Entrevistaron primero a hombres de 18 a 30 de ese grupo, de 18 a 30 años de edad. Y el número que se reveló es que el 77% ve pornografía al menos una vez al mes. El 36% lo hacen diariamente. Y de esta población, el 32% admite adicción ya a la pornografía y un 12 extra cree que lo son, pero no están seguros. Entonces hicieron la investigación con los hombres de 39 a 40 y los resultados fueron 77% había visto pornografía en el trabajo, solo en el trabajo, en los últimos 3 meses. 64% admite haber visto pornografía por lo menos una vez al mes y el 18% admite ser adicto a la pornografía. Es prácticamente una plaga digital. La pornografía es eso, una plaga que Wow. incluso entre los hombres cristianos casados y los deslices extramatrimoniales siguen también aumentando, porque de los hombres cristianos casados que se entrevistaron, el 55% admite, además de su infidelidad, ven pornografía al menos una vez al mes y 35% dicen que están continuamente en infidelidad. Entonces sí es posible. Y nuestras familias están siendo invadidas ahora de una manera tremenda. Es un desafío. Pastor, ya que tocando estos temas principalmente de la iglesia y las estadísticas que están saliendo y que por lo que las estadísticas están arrojando, se ve que de cierta manera hay un fallo de lo que nosotros como iglesia no estamos corrigiendo o siendo intencionales en esta área. ¿Hay algo que usted puede recomendar a la iglesia, a los pastores, a los líderes? Principalmente porque esa es la función de nosotros como iglesia, es no solamente que las estadísticas sigan subiendo, al contrario, nosotros tenemos que combatir esto para ver de qué manera nosotros podemos ser la ayuda a bajar estos pronósticos y a ayudar a todos aquellos que están pasando por estos procesos, porque no es condenarlos, simplemente ayudar a aquellos que están, porque es una necesidad, es un problema que se está agravando y arrojando estas estadísticas, vemos que en vez de disminuir van en aumento. Entonces, ¿qué nosotros como pastores, como iglesia, pudiéramos nosotros hacer o ser parte de para poder combatir esto? Sí, yo quiero añadir algo ahí también a esa pregunta, porque es importante saber eso. Y lo que viene a mi mente es, ¿por qué estos temas no se tocan en la iglesia? ¿Por qué no se habla? Pues esto es una plaga. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué es tan tabú dentro de la iglesia? O sea, como dijo mi esposo, ¿qué recomendaciones? ¿Qué podemos hacer para que haya un cambio dentro de la iglesia y para que estas estadísticas disminuyan?
Y de cierta manera equiparnos para esto, o sea, como iglesia, estar preparados para esto y no ignorar algo que ocultamente está destruyendo completamente la misma iglesia. Así es. Dentro de la sociedad, yo creo que Dios nos dio tres entidades para educar y proteger. Eh, ¿Cuáles son esas tres entidades? Primeramente, la familia, el hogar. Este es un asunto que debe comenzar en el hogar. Pero a nosotros no nos hablaron de eso en casa, ni todavía los pastores, los padres no están haciéndolo. Les da pena, no saben cómo abordarlo, los jóvenes, niños y jóvenes se han tenido que enterar fuera de una manera no correcta. Así que la primera falla principal comenzó en la iglesia, en la casa. La segunda entidad fue la escuela, pero la escuela tampoco lo hizo y ahora lo está haciendo, pero de una manera totalmente equivocada. Así Así es. Porque ahora la escuela es la que está adelantándose a los padres y ya le están diciendo a los niños, esto es normal, les reparten preservativos, les dan clases como tener sexo sin producir un embarazo. Yo he visto videos de clases donde ponen un pene y le enseñan a los niños cómo poner el preservativo en un pene plástico. Todas esas cosas están diciéndole al niño, hágalo, pero protéjase, en vez de decir, no lo haga porque esto es así y así y así. Y ahora ya le están diciendo a los niños que escojan incluso el tipo de sexo que quieren tener. Así que la escuela se nos cayó ahí. El tercer elemento que el Señor nos dejó fue la iglesia. La iglesia está para reforzar a los padres y ayudarlos y poder proveerles materiales y para reforzar a la escuela, pero ya la perdió. Ya, por eso muchas iglesias en el pasado tenían escuelas. Claro. Ellos dijeron, vamos a tener escuelas porque ellos dijeron, ¿quién mejor que nosotros podemos enseñar? Maravilloso. Pero eso se fue incluso perdiendo. Entonces la iglesia tampoco lo ha hecho, porque desde toda la historia de la iglesia, a excepción del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el Señor siempre le dijo a los patriarcas, enseñen a los hijos, enseñen a los hijos, enséñenle a los hijos. En el Nuevo Testamento, con la pasión que tenía mucho de la iglesia primitiva, pocos hicieron énfasis en la familia y más bien descuidaron la familia y los primeros años de la iglesia no tocaron esos temas. Luego vino la iglesia católica, por ahí por los años 300, donde entonces dijo que el matrimonio era un sacramento y trataron de hacer entrar y tomar el matrimonio, pero quien dictaba las reglas era la iglesia católica, al punto de decir, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello y qué sé yo. Entonces vino la reforma y la reforma dijo, no es un sacramento. Y la iglesia reformada dijo, como no es un sacramento, este no es un asunto que la iglesia tiene que tocar. Que cada matrimonio se las arregle por su cuenta. Nosotros vamos a hablar del cielo y de la eternidad y de la fe y listo. Entonces, notemos que la iglesia se ha ido ausentando. Ahora estamos en la etapa más crítica de la historia, porque ahora la familia está enfrentando una situación muy desesperanzadora, porque están viendo cómo los jóvenes se nos están perdiendo. Así es. La iglesia todavía sigue sin tocar en términos generales. Hay excepciones, pero son muy pocas. La iglesia todavía incluso tolera sin informarlos, los jóvenes de novios que están con la una, con la otra, y incluso la iglesia sabe que se está acostando con la jovencita tal, y eso no lo tocamos. ¿Y dónde está la pedagogía de la iglesia? Estamos aquí para formar.
Así es que ese es un desafío tremendo. Mientras tanto, la sociedad sigue avanzando en su perversidad y están tomando los espacios y los espacios. Por eso es que toda esta corriente de revolución sexual nueva tiene como objetivo definido, ya definido, destruir la familia. ¿Cómo están destruyendo la familia? Con la ideología de género o con otras cosas que llaman la revolución sexual, es para golpear la Así familia. es. Y el otro objetivo es la iglesia. Quieren destruir la iglesia porque han dicho, mientras la familia y la iglesia se mantengan en eso, no se puede avanzar con la revolución sexual. Pero ahí estamos todavía. Por eso ha sido un desafío poder hablar de este tema. Yo tengo 9 años ya hablando de este tema y los primeros 5 años fue como arar en el desierto. Pero los últimos 4 años he visto un cambio esperanzador. La iglesia ya está hablando, están interesados y eso ya es bueno. Para eso necesitamos dos cosas vitales. Uno es una genuina gracia, que la iglesia vuelva a ser un centro de gracia. ¿En qué sentido? Como el pastor Miquel lo decía, no es el momento para juzgar a nadie o Así es. decirles cuáles son creyentes y cuáles no, porque te pueden decir como si tú haces, tú no eres ningún creyente, porque un creyente no hace eso. Creo que necesitamos pensar y hacernos unas cuantas preguntas. Y es, ¿estamos fallando como iglesia en algo que la gente necesita en este tema? Y sí, la gente lo necesita. ¿Están realmente nuestras raíces fundamentadas en la palabra eterna de Dios? ¿O en qué? Porque muchas veces no estamos enseñando la palabra de Dios. Estamos desarrollando un genuino discipulado que lleve al creyente a no ser simplemente un miembro de una congregación, sino un genuino seguidor de Cristo. Y en ese discipulado tiene que aparecer la sexualidad. Porque si no, el verdadero discipulado que tenemos que recuperar es que hay un discipulado que la iglesia ha tenido que está enfocado en la espiritualidad. Enseñamos a orar, leer la Biblia, diezmar, ayunar y todo está bien. Pero son tres elementos que deben integrar un verdadero discipulado. Y es comenzar a enseñarles la identidad en Cristo. Cada creyente tiene que saber qué dice la Biblia acerca de mí. No lo que la sociedad dice acerca de mí, no lo que mis padres me dijeron. ¿Qué dice Dios acerca de mí? Y encontrarnos en lo que Dios Así piensa es. de mí. Eso va a generar una genuina espiritualidad y me va a llevar a cuidar la Exacto. sexualidad. Así Y es. estos tres temas son los que la Biblia habla de Génesis, Apocalipsis: identidad, espiritualidad, sexualidad. Y ahí es donde tenemos que volver a abordar este Wow. tema. Amén. Es un tema bastante álgido y yo creo que en una hora eso es muy poco, Así pero es. hemos dado un vuelo de pájaro. Pero antes de, porque el tiempo se ha ido rápido, pero quiero que hablemos de, este tema es poderoso, es interesante y yo creo, Importante. y es importante, esa es la palabra, que hay gente que de pronto nos está mirando ahora o que lo va a ver, porque los videos se repiten, y vuelvo y les digo, yo no creo que no les he dicho hoy, compartan este video, hagamos viral las cosas que van a producir un cambio en nuestra vida, pero un cambio positivo. Porque como dijo el pastor, ahora estamos viviendo en una generación en donde se nos está diciendo cosas que no son correctas, que no son bíblicas. Pero hay esperanza. Nosotros somos portadores de esperanza. Y yo quisiera que el pastor nos hablara, Pastor Serafín, hay esperanza con respecto a este tema. ¿Dónde, si hay alguien o si conoces a alguien, a dónde, qué podemos hacer? Porque de pronto dices, yo he caído ahí, no sé cómo hacer, porque es una adicción. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda. ¿Qué podemos hacer, pastor? Y yo sé que usted es experto en eso, usted prepara gente y entrena especialistas, gente que está al frente de esto. Yo quisiera que usted nos hablara, yo estoy súper orgullosa porque
En esta semana se abrió y pues usted ha sido el gestor de todo esto en mi país. Para los que nos están viendo en el Ecuador, Deseo Ser Puro se abrió, ya abrió sus puertas allá en el Ecuador y eso para mí es fantástico. Así que yo voy a dejar que el pastor nos hable porque hay esperanza con Sí. respecto a este tema. Recientemente mencioné que hay dos cosas que se necesitan integrar en la iglesia. Uno es gracia. Se me olvidó mencionar la otra que justamente cae en esto que me estás diciendo. Gracia más competencia. Competencia no de competir, sino de ser competentes. Entonces necesitamos Así tener es. la gracia del Señor de rescatar y entender. La iglesia es un hospital, no es un club de gente perfecta, porque no la hay. Es un hospital. Pero si es un hospital, debemos tener gente competente. Es imposible tener un hospital si no hay médicos y enfermeras. Entonces tenemos que Así es. prepararnos para eso. Cuando comencé hace 9 años, intenté llegar a los pastores y a las iglesias y como iglesia y era difícil, o sea, era con la actitud era, esto no pasa aquí, dígaselo al que no conoce a Cristo, pero aquí estamos bien, aquí no pasa nada, este club está muy bueno, pero seguimos y seguimos y seguimos insistiendo. Y en los últimos 4 años ha empezado a pasar, lo que empecé fue a ofrecer yo solo los encuentros y las terapias pastorales a individuos. Y los individuos comenzaron a llegar, las personas comenzaron a llegar. Entonces, dentro de eso comenzaron a llegar algunos pastores que se atrevieron a hablar y entonces luego ellos dijeron, no, esto hay que llevarlo a otro nivel. Entonces empezaron a pedirme que si le podía entrenar a gente para que hiciera este trabajo en la iglesia local. Entonces comencé a dar esos entrenamientos que son tenemos 2 niveles, ahorita 2 niveles. El nivel 1 es el nivel de 10 sesiones donde se habla en término general por qué la sexualidad tiene que hablarse tanto en la familia como en la iglesia. Y mostrar todo el espectro, todo el arco iris que tiene que ver con todas las facetas que involucra esto. Y luego después de que pasan el nivel 1, entonces vamos a un nivel 2 de cómo usar el material de Deseo Puro para iniciar procesos dentro de la iglesia local y la formación de pequeños grupos de hombres o mujeres, que es más o menos parecido a Alcohólicos Anónimos, donde solamente asisten los que están en el proceso, no puede entrar nadie más, para que ellos encuentren apoyo entre ellos. Y entonces ahí todo ese proceso. Eso ya está, así que yo ya estoy, como quien dice, pasando de individuos a grupos. Entonces estoy entrenando Claro. esto. Ahora se nos ha añadido, por ejemplo, en Costa Rica está la Iglesia Vida Abundante de Costa Rica, donde ya ellos tienen grupos y tienen gente que sabe manejar el material y tienen ya experiencia de estar tocando el aspecto de la sexualidad. Quito comienza hoy. Así que hoy es un día de fiesta porque comienza y ya ellos van a iniciar también eso. Tijuana está queriendo comenzar, Colombia también. Así que se están sumando y se están sumando, se están sumando. Aquí en Estados Unidos está Pure Desire, deseo puro, donde solamente está en inglés, pero ahora ya ellos comenzaron a interesarse y ya se han traducido los materiales al español y la gente los puede conseguir aquí en Estados Unidos accesando puredesire.org, puredesire.org, y ahí ya está. Cuando yo me vine para acá, entonces yo estaba trabajando en América Latina con el conocimiento de deseo puro, pero ellos no estaban todavía, no habían desarrollado el asunto de poder entrar en América Latina, pero me dieron el aval para que yo lo pudiera hacer por mi cuenta. Pero ahora que ya hemos venido, como los contacté con Costa Rica y se inició Ecuador,
ellos me han nombrado coordinador regional para América Latina para impulsar deseo puro en toda América Latina. Entonces, ya se va a iniciar también pronto en Deseo Puro. Por lo menos se logró algo tremendo con Deseo Puro, y es que hay toda una serie de videos que explica todo muy bien, y que ya tienen subtítulos en español, porque antes estaban solo en inglés. Ahora tienen subtítulos en español. Y la persona puede tomar eso y tener acceso para ver los videos y reproducirlos en la iglesia, para que la iglesia también lo vea. Eso ya es un logro. Estamos por comenzar los podcasts en Pure Desire en español. Así que vamos avanzando. Así que ahorita es el momento de ir integrándose, ¿no? Si alguien está interesado en formar grupos de entrenamiento, entonces me contactan a serafin@contrerasg.com y les mando la información de cómo iniciar el nivel 1 de 10 sesiones. Es importante porque como líderes y ministros que somos necesitamos entrenarnos. Con el programa que estamos viendo, Pastor, de Mental Coach, necesitamos entrenarnos, necesitamos estar listos porque necesitamos saber qué vamos a hacer. Y qué bendición poder contar con este programa de Pure Desire, que es que podemos entrenar incluso, y que usted puede entrenarnos en el idioma de nosotros, y usted puede ser el que nos ayude a poder ayudar a otros. Pero aquel que en este momento, que alguien que nos vaya a ver en video, diga, yo tengo ese problema, yo necesito ayuda, ¿a dónde puede ir? Bueno, Directamente iría con él. Dependiendo dónde está. Si está en Ecuador, yo le doy la información de Ecuador para que entre en contacto con Ecuador. Si no, entre en contacto conmigo, y entonces, si está en Costa Rica, le doy la información de Costa Rica. Son los únicos 2 lugares que tenemos ahorita. Por eso es que es urgente comenzar algo. Y a medida que las iglesias se van entrenando y van comenzando grupos, entonces los vamos integrando en el webpage de Pure Design, donde se anuncia en la ciudad tal, hay grupos, en la iglesia tal. Y entonces así se va a ir sumando, se va a ir sumando. Pero el desafío es que no tenemos mucha gente. Eso es muy bueno, así que ya saben. Ay, pastor, la mies es mucha y los obreros son pocos, eso dice la palabra. Pero esperamos que a través de este video haya más líderes, pastores que deseen verdaderamente entrenarse, ¿no? Levantarse y que como dijo mi esposo, si estás pasando, porque a veces como líderes y como pastores, a veces pensamos que somos súper perfectos. Sí. Y de pronto está pasando por ese mismo valle de necesidad. Exacto. Y entonces no estamos aquí para juzgar, estamos para echar una mano y decir, hay ayuda, hay esperanza. Hay esperanza y hay solución a través de Cristo Jesús, y es la solución. Ahora, Cristo es la solución de todo, y que nosotros podamos ser ese medio. Exacto. Cualquier persona interesada puede visitar una página que creé con esta temática, que se llama códigorojo.org en español. Códigorojo.org. Ahí hay artículos, videos y audios, donde la persona puede entrar y leer, y ahí con solamente va a ver, siempre estamos agregando material. Y ahí puede buscar, ya hay una herramienta ahí. ¿Por qué lo puse código rojo? Porque código rojo es lo que los países activan cuando la población está en peligro. Por ejemplo, ahorita con esta pandemia hay lugares que se pusieron en código rojo. No pueden salir. Está código amarillo, es cuidado, verde está bien, tranquilo. Entonces yo puse código rojo porque la iglesia debe tener un proceso de código rojo. Es decir, urgente. Hay que correr porque estamos a punto de perder la generación de jóvenes y la generación de niños.
Así es. Hay que estar en código rojo. Así es, así es, Amén. así es. Y Amén. estos temas son muy importantes. Pastor, antes de terminar, me gustaría que usted orara Claro. por la familia, la gente que nos va a ver, que nos está mirando, y que esto sirva para beneficio, y que siempre sepan que hay esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. Así es. Amén. Oremos. Señor, venimos delante de ti con temor y temblor, porque sabemos, Señor, que los desafíos que tenemos por delante como familia, como escuela, para los que tienen escuelas cristianas, y como iglesia, es el desafío de formar gente que sepa quiénes son en Cristo, cuál es la genuina espiritualidad y cómo conservar la sexualidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, y que si hay alguna persona que está batallando con esto, que se atreva a romper la negación y a buscar ayuda, porque la hay, Amén. porque tú tienes todo preparado y tu gracia nunca se acaba. Pero también que las iglesias se interesen en formar gente para poder saber cómo hablar de esto y cómo ayudar a la gente en medio de una guerra donde muchos están heridos gravemente, a punto de morir, otros han perdido calidad de vida y otros apenas están siendo heridos. Ayúdanos a ser el tipo de hospital que nos ha llamado a ser. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, yo le agradezco por estar con nosotros, y a todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Gracias por conectarte. Te pido que compartas este video, haga viral la palabra de Dios, mensaje de salvación y mensaje de esperanza. Nos vemos la próxima semana en un café entre mujeres a las 3 de la tarde en punto. El próximo mes tenemos un tema súper especial, y ya vamos a estar desde Raleigh, desde casa, porque estamos en ¿dónde, amor? Estamos en Sunset Beach, en Carolina del Norte. Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Pastor, muchas Un gusto. gracias. Que Dios me le Bendiciones. bendiga. Dios les bendiga. Amén.